Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Admite Ismael El Mayo Zambada 2 cargos por crimen organizado ante autoridades de Estados Unidos. Además, reconoce estar involucrado en el tráfico de drogas desde 1969 y pagar sobornos a funcionarios públicos desde entonces. Refuerza el gobierno de la Ciudad de México la alerta de género con la implementación de 15 nuevas acciones para la prevención y atención de las distintas formas de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Aseguran más de 258,000 jóvenes un espacio en bachillerato público en la zona metropolitana del Valle de México. Esto tras la eliminación del examen de Comipems y la implementación del nuevo modelo Mi Derecho, Mi Lugar. En el mundo, vuelve a detener el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE al migrante salvadoreño Kilmar Abrego García. Ahora, tras acudir a una cita con las autoridades migratorias en Baltimore, Maryland. Y en la cultura, aumenta el Centro de Cultura Casa Lam su oferta educativa. A las licenciaturas, maestrías y doctorados en cine, creación literaria o historia del arte se agregan talleres y diplomados. Bueno, parece ser algo extraño, pero son alimentos. ¿Y se ha preguntado usted cuál es la vitamina, el suplemento o la comida que consumen los astronautas en el espacio? Sabemos que no hay acceso a la luz solar y tienen una dieta terrestre. El cuerpo está sufriendo cambios, los efectos de la llamada microgravedad. Por ello, los astronautas se enfrentan un reto: mantener huesos, músculos y su sistema inmunológico en perfecto estado de salud. Y en estas imágenes que les mostramos en televisión, observamos parte de una nutritiva dieta que se consume en la Estación Espacial Internacional para que las y los astronautas se mantengan sanos, concentrados y con energía. Veíamos imágenes de manzanas, de naranjas, hay galletas, cacahuates, sí, es parte de su alimentación, además de que nos enseñan cómo crear alimentos para sustentar futuras misiones, ya sea a la Luna, a Marte, a otros planetas, o las tradicionales y conocidas caminatas espaciales. Esto comen los astronautas en el espacio. Muy buenos días, les damos la bienvenida a 11 Noticias Matutino en este martes 26 de agosto. Guadalupe, muy buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Gracias por vernos en casa, escucharnos también en redes sociales, como siempre lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Agradecemos a Jimena Raya y a Magdalena Alejo por su interpretación en lengua de señas mexicana y les recordamos que también nos pueden seguir escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Nos sintonizan en el 95.7 de FM. Les invitamos también a que nos sigan en todas las redes sociales, las tiene en pantalla. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube y por supuesto en X. Ahí está 11 Noticias TV, 11 Noticias, Canal 11. El código QR que tienen en pantalla, si lo escanean, les lleva más información. Y arrancamos con esta audiencia que tuvo lugar allá en Estados Unidos contra Ismael El Mayo Zambada. Bueno, en esa sesión, uno de los más grandes líderes del narcotráfico en México se declaró culpable ante la justicia estadounidense. Ismael El Mayo Zambada admitió 2 cargos por crimen organizado. Esto fue en la corte de Brooklyn, allá en Nueva York. En esta audiencia, Zambada, quien ayudó a Joaquín El Chapo Guzmán a fundar el cártel de Sinaloa, reconoció que desde 1969 comenzó a involucrarse en el tráfico de drogas. También admitió que pagaba sobornos a policías, mandos militares y políticos desde entonces y hasta 2024, cuando dejó de operar debido a su traslado a Estados Unidos, donde, como sabemos, fue capturado en una operación en la que el propio Mayo Zambada dijo que fue traicionado por los hijos de El Chapo Guzmán, aquel 25 de junio de 2024. Ante esas mismas autoridades que habrían pactado con los Chapitos su entrega, El Mayo Zambada declaró que su organización criminal utilizó barcos y aviones para llevar la droga a ciudades estadounidenses. Sin embargo, su culpabilidad no fue parte de un acuerdo con las autoridades, como ha ocurrido con otros narcotraficantes juzgados allá en la Unión Americana.
Afuera de la corte de Brooklyn y al finalizar la audiencia, Frank Pérez, el abogado del narcotraficante, afirmó que Ismael Zambada no colabora ni ha colaborado con las autoridades estadounidenses. O sea que él ya ha confesado todo. No. Él no ha hablado con el gobierno, no sé dónde sacan eso. El abogado aseguró que no existe la posibilidad de que su cliente obtenga algún beneficio. ¿Obtiene algún beneficio? Nada. En tanto, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que el Mayo no va a recibir ninguna reducción en su sentencia como beneficio por haberse declarado culpable. De hecho, aseguró que pasará el resto de su vida en la cárcel. Y así lo dijo. Gracias al incansable trabajo de nuestros fiscales y agentes federales, el Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en una prisión federal estadounidense, donde merece estar. Por su parte, el fiscal interino para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Noshela, consideró que la declaratoria de culpabilidad del Mayo y con Joaquín El Chapo Guzmán en la cárcel se da así un duro golpe al cártel de Sinaloa. Este es un día histórico. Con la declaración de hoy, el cártel de Sinaloa ha sido decapitado. También vino el agradecimiento a las autoridades mexicanas por, sabemos, trasladar a Estados Unidos a más ya de 50 líderes de cárteles del narcotráfico. Y es que recordemos, 27 de febrero al 12 de agosto, el gobierno mexicano ha enviado más de 50 personas a Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero, los ex líderes de los Zetas y Servando Gómez, conocido como La Tuta. Queremos agradecer a las autoridades mexicanas por toda su ayuda en traer a la justicia a todos los líderes de cárteles. No voy a comentar sobre ninguna investigación en especial. Sobre este mismo asunto, es importante recordar quién es Ismael Zambada García y cómo es que se ha desatado una ola de violencia allá en Sinaloa desde su captura. Del siglo XXI, sin duda que Ismael Zambada García es el delincuente más relevante, ¿no?, del panorama delictivo mexicano. Y solo sería comparable con Miguel Ángel Félix Gallardo. Lo primero es que definitivamente es el capo de mayor perfil que tiene en sus manos Estados Unidos. Quizá no el más violento, pero sí el más importante, el que traficó más droga. Ismael Mario El Mayo Zambada García se inició en el narcotráfico en la década de los 70s. En el cártel de Guadalajara, siempre se manejó con bajo perfil, lo que le permitió delinquir en la impunidad por más de medio siglo. En 2001, hacia finales de los 80s, luego de trabajar para los cárteles de Juárez, de Tijuana y del Golfo, comenzó a trabajar con Joaquín El Chapo Guzmán en el cártel de Sinaloa, coordinando el envío de varias toneladas de cocaína y heroína desde distintos países de Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos. Como coordinador logístico, enviaba la droga a través de túneles, trenes, barcos, aviones, submarinos, avionetas y helicópteros. Cuando Joaquín El Chapo Guzmán fue detenido en febrero de 2014, su gran aliado, El Mayo Zambada, tomó su lugar al mando del cártel. Ese mismo día, la DEA lo reclasificó como el capo más poderoso. Ofreció la recompensa de $15 millones por información que condujera a su captura o muerte. Aquí en México, la desaparecida PGR llegó a ofrecer una recompensa de $100 millones. Fue hasta el jueves 25 de julio de 2024 que la gran leyenda cayó. No lo capturaron. Los hijos del Chapo lo traicionaron y lo entregaron. Hoy, las consecuencias de la presunta traición a El Mayo por parte de los hijos del Chapo Guzmán han dejado una estela de violencia en Sinaloa. Han asesinado a una gran cantidad de personas, estamos hablando de más de 1,700 personas, por ejemplo. Han sido desaparecidas alrededor de 2,000 personas. Han sido desplazadas, centenas de familias. El registro oficial nos habla de 3,000 familias. Eso es una traición muy diferente y es lo que desata definitivamente una pelea que además, digamos, de ser una venganza, leyendo entre líneas lo que significa es quién a final de cuentas se va a quedar con Sinaloa, ¿no? Si los herederos del Chapo Guzmán o los herederos del Mayo Zambada. Y, por supuesto, la gente que queda en medio, ¿no? El expresidente López Obrador y la actual mandataria Claudia Sheinbaum
exigieron a Estados Unidos un informe completo sobre su secuestro y detención, con el que Estados Unidos violó los acuerdos de extradición que tienen ambos países. Pero tanto el anterior gobierno, el de Joe Biden, como el actual, el de Donald Trump, han sido omisos. Y mientras las autoridades estadounidenses pactaban con los chapitos para la entrega del ex socio de su padre, México comenzaba a poner los muertos como consecuencia de esa operación. Es una clara evidencia de la forma unilateral de actuar de las autoridades estadounidenses. 11 Noticias. Pero a diferencia de Ismael El Mayo Zambada, las autoridades en Estados Unidos sí que han pactado con otras personas vinculadas al narcotráfico y muchos de ellos, lo sabemos, han alcanzado beneficios como evitar ir a juicio o reducir su condena. ¿De quién se trata? Uno de los personajes más conocidos recientemente, Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El mes pasado, sabemos, se declaró culpable de múltiples cargos de tráfico de drogas, así como crimen organizado, pero también ahí estaba el delito de lavado de dinero y lo hizo ante una corte federal en Chicago. Otro caso, el de Joaquín Guzmán López, otro de los hijos del Chapo Guzmán, quien se entregó de manera voluntaria a las autoridades en Estados Unidos en 2024 y estaría cerrando un acuerdo de culpabilidad antes de este 2025, quien también ya inició negociaciones con las autoridades estadounidenses para declararse culpable, es Eric Valencia Salazar, uno de los líderes fundadores del Cártel Jalisco, Nueva Generación, y otro de los capos que ya se ha declarado culpable sin ir a juicio es José González Valencia, líder de los Queenies, quien fue sentenciado a 30 años de prisión. De igual forma, ahí está el nombre de Emma Coronel Aispuro, esposa, sí, de El Chapo Guzmán. 2021, ella se declaró culpable de lavado de dinero y tráfico de drogas, lo que le valió una reducida pena de 36 meses de prisión, seguida de 4 años de libertad supervisada. A estos casos se suma también Jessica Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. En 2021 se declaró culpable de lavado de dinero del narcotráfico. Fue condenada entonces a solo 30 meses de prisión. Los pactos, los arreglos de estos personajes de los cárteles de la droga con autoridades de la justicia en Estados Unidos. Y mire, elementos federales capturaron en Colima a José Luis S., uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación y familiar de Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho. Y es que cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos contra la salud y asociación delictuosa. La detención de José Luis se dio a través de un operativo realizado por elementos de la Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Vamos al caso de la senadora Lili Téllez. Ha sido criticada por sus recientes declaraciones sobre la necesidad de una intervención de autoridades de Estados Unidos en nuestro país, esto relacionado con el crimen organizado, con temas de seguridad. Ahora ella ha buscado victimizarse de acuerdo con las más recientes versiones y además dijo sentirse amenazada. Les contamos más. La senadora panista Lili Téllez se encuentra de nueva cuenta en el centro de la polémica. En 3 ocasiones planteó ante un medio estadounidense, Fox News, que el gobierno de Donald Trump debía realizar operaciones en México para combatir a las organizaciones criminales. En pocas palabras, pedía una invasión y con una narrativa de muchas palabras, pero cero pruebas, recurrió otra vez al falso argumento de las ligas entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el narcotráfico. Sus dichos han generado críticas y hasta una petición de desafuero por traición a la patria en la plataforma change.org, que rebasa ya las 330,000 firmas. Bueno, es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México, y ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos. Un día después de esta declaración, la propia senadora matizó sus palabras y aseguró que nunca pidió una intervención militar de Washington, sino cooperación en materia de seguridad. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum le respondió. No, bueno, yo nada más menciono que no es menor. O sea, ¿qué parangón histórico hay
pues a los conservadores que fueron a Europa a pedir que un emperador viniera a gobernar a México. Son los mismos conservadores. Pero Telles lo hizo de nuevo. En una tercera entrevista este domingo afirmó que teme por su vida por las declaraciones que ha hecho a Fox News, un medio conservador estadounidense, y sin pruebas aseguró que fue amenazada por la presidenta Sheinbaum. ¿Temes por tu vida? Sí, tengo miedo y la presidenta me ha amenazado para proceder en mi contra con persecución penal, para sacarme del Senado y meterme a la cárcel. Solo porque te dije en este espacio en Fox Noticias cuál es la realidad de nuestro país con los cárteles. La presidenta Claudia Sheinbaum fue muy clara. Ni se le ha amenazado y no hay ninguna intención de desaforarla. Ni es nuestra intención ni desaforarla, ni hacer una denuncia, ni mucho menos. Pero no tiene por qué victimizarse, porque ni estamos pensando poner un... No, nosotros no somos como ellos, como el desafuero del presidente López Obrador. 11 Noticias, Axel Meneses. Vámonos con otros temas, y es que el empresario Ricardo Salinas Pliego busca por todos los medios la protección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos integrantes actuales están por terminar su gestión. Y es que tan solo en el presente mes promovió 3 impedimentos contra ministras y ministros que llevan sus litigios fiscales que implican adeudos por aproximadamente 70,000 millones de pesos al SAT. Son al menos 30 recursos los que tendrán que desahogar los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Al mes de junio se habían promovido 56 impedimentos y recursos como parte de una estrategia dilatoria. Esto de acuerdo con la propia ministra Lenia Batres. En uno de los impedimentos presentado en agosto, Salinas Pliego solicitó que Lenia Batres no participara en el amparo relativo a un juicio fiscal por más de 33,000 millones de pesos, el más grande que enfrenta Grupo Salinas. Y por si fuera poco, el empresario reveló a través de una entrevista que demandó al expresidente López Obrador y al procurador fiscal por incumplimiento de contrato. Y es que afirmó que existía un acuerdo con el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda para el pago de impuestos. Sin embargo, las autoridades se negaron a cumplirlo. No obstante, nunca exhibió ese supuesto contrato. En tanto, buscan pararse en la Suprema Corte, que culmina ya funciones el 30 de agosto, aferrándose a la justicia amiga. Y mire, para combatir la violencia contra las mujeres, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, echó a andar la segunda etapa de la alerta de género aquí en la capital del país. De esta forma, ya casi 6 años de la emisión de la declaratoria, se implementarán 15 nuevas acciones de gobierno para la prevención y atención de las distintas formas de violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. Una de ellas es que el gobierno capitalino enviará una iniciativa para tipificar la violencia familiar como delito en el Código Penal local. Al reformar la ley para reconocer la violencia de género en el ámbito familiar, afirmamos que no se trata de conflictos domésticos, sino de una violencia estructural que golpea sobre todo a las mujeres. También se prevé la creación de juzgados mixtos, penales y familiares especializados en violencia de género, y se fortalecerán los protocolos de investigación de los delitos de feminicidio y transfeminicidio. Además, a partir de septiembre se entregará un apoyo económico a niñas y niños que hayan quedado en situación de orfandad, esto a causa del feminicidio de sus madres. Con la asignación de recursos adicionales al Fondo de Víctimas de la Ciudad de México para poder dar un apoyo mensual a cada niña, niño o adolescente en situación de orfandad por feminicidio hasta cumplir los 18 años. Y desde este lunes 25 de agosto se desplegaron las primeras 30 patrullas de la Policía de Género en las zonas de mayor incidencia delictiva. Para final de año se prevén que sumen 73. Nuestra Policía de Género estará conformada por 438 policías de proximidad con formación técnica.
La estrategia también incluye la creación de una clínica de salud mental para víctimas de violencia de género, así como una agencia para la investigación de casos de abuso sexual recientes. Las Planas y nuestro portal en este momento a las 6:26 en la hora del centro. Ya lo sabe, aquí encuentra todo lo que necesita saber en nuestro portal, en la información actualizada minuto a minuto y en la palma de su mano, las mañaneras del pueblo, nuestros micrositios de entretenimiento y 11 Lab y también la información del Gabinete para Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México. En Las Planas, la jornada condena el genocidio en Israel que ataca hospital en Gaza. Mueren 5 periodistas que trabajaban para distintos medios internacionales reportando lo que ocurría allí en la Franja de Gaza. Corrompía policías, militares y políticos. Expone el Mayo allá en los Estados Unidos tras conocerse ya que hasta el próximo año recibirá su sentencia. El Heraldo de México con la nota principal, la presidenta encabezando los 100 años del Banco de México, el reto que el Banco de México crezca con bienestar. En aduana se decomisan 1.224 millones de pesos en mercancía. Esto lo trae el Heraldo. Revisamos la primera del Sol de México. El Mayo morirá en una prisión federal estadounidense. Declaraciones de Pambondi. Ahora Ismael Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, se declara culpable de narcotráfico ante una corte en Nueva York y enfrenta, dicen, cadena perpetua. Financiamiento debe dejar de ser un privilegio, dice la presidenta Claudia Sheinbaum en el aniversario 100 de la fundación del Banco Central en México. En Excelsior, Mayo nunca saldrá de prisión, asegura Estados Unidos, 20 muertos en ataque a hospital. Y por último, revisamos la principal del Financiero, Banjico, pilar de la estabilidad, pero con retos. Pausa. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y vamos con temas educativos. Y es que la implementación del nuevo modelo Mi Derecho, Mi Lugar permite que ningún joven de la zona metropolitana del Valle de México se quede sin estudios de bachillerato. Esta estrategia buscará lugares para el acceso a la educación tras la eliminación del examen del Comipems, que estuvo vigente hasta 2024. Le contamos más detalles. No hay rechazados, se acabaron los rechazados. Es un cambio profundo que tiene que ver con una máxima para nosotros, que es la educación es un derecho. Tras la eliminación del examen Comipems, más de 258,000 jóvenes de la zona metropolitana del Valle de México pudieron asegurar un espacio en la preparatoria o bachillerato público de su preferencia. Con este nuevo modelo de ingreso se echa así por tierra la visión neoliberal de que la educación era una competencia. En la zona metropolitana del Valle de México se definió que la manera de decidir a qué escuela iban un joven de 15 años, un adolescente de 15 años, era por examen. Pues ya no, eso se acabó. El POL y la UNAM siguen teniendo sus exámenes, pero todas las demás escuelas son abiertas a elección. Los jóvenes deciden cuando se inscriben a cuáles quieren ir en primer lugar, segundo y tercer lugar. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que de los 272,793 jóvenes que se registraron en la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar, el 94% accesaron de forma directa a sus primeras opciones de planteles, un aumento significativo si se compara con los resultados del examen Comipems que estuvo vigente hasta 2024. Pero fíjense esto. Entre la sexta y la 20ª opción de a dónde quería ir el estudiante o la estudiante era el 31.4%. Y ahora ningún joven
Llegó hasta su sexta opción. Y es que el año pasado, solo el 26% logró quedarse en su primera opción, el 12% en la segunda y el 11% en la tercera, mientras que más del 31% de las y los jóvenes se colocaron entre su sexta y 20ª opción. Y aunque el 5% de las y los jóvenes no alcanzaron un lugar debido a que aplicaron solamente al examen del IPN y de la UNAM, la SEP anunció que la plataforma se mantendrá abierta hasta el 28 de agosto para quienes así lo requieran. Para todos y todas habrá un lugar. Esos 12,000 chicos que no habían registrado otra opción, más todos aquellos que por alguna razón no realizaron su trámite, les pedimos que se registren. Hemos abierto escuelas en la zona metropolitana. Son 6 planteles nuevos, con ello creemos más de 6,000 lugares. De este modo, enfatizó la presidenta, se garantiza el acceso a la educación en todos los niveles. Es sencillamente revalorar a los jóvenes, reconocerlos, abrazarlos y garantizar que la educación sea un derecho, no un privilegio. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Con 34 en la hora del centro, tiempo de los deportes. Gabriel Sainz, bienvenido con muy buenas noticias. Hola, adelante. Gabo. ¿Qué tal, Lupita? ¿Qué tal, Angie? Sí, tenemos buenas noticias en este día. Por principio, el trabajo, la constancia y la dedicación tienen a Renata Zarazúa como la referente actual del tenis femenil en México, la que ascendió a la segunda ronda del US Open. Veamos los detalles con Vianey Zárate. Así es como hoy, la tenista mexicana Renata Zarazúa escribió su nombre en uno de los capítulos más gloriosos para el tenis nacional. Con garra, temple y corazón, derrotó en la primera ronda del US Open a la estadounidense Madison Keys, número 6 del mundo y campeona del Abierto de Australia 2025. El partido fue digno de una película. Tras perder el primer set, Zarazúa nunca bajó los brazos. Sacó la casta para llevarse el segundo y sorprender en el tercero, para convertirse en la primera mexicana en derrotar a una top 10 en un Grand Slam en la era Open. No sé qué me pasó hoy, que estaba muy como nerviosa antes de entrar, me levanté y como que tenía como muchas ganas de llorar, tenía como mucho miedo de salir y nunca me había pasado eso y dije, ¿cómo puede ser? O sea, si es lo que me gusta, o sea, ¿cómo ese miedo lo voy a poder transformar? Entonces, literal, le hablé a mi mamá, estaba casi llorando porque no quería salir, literal no quería salir a la cancha y luego dije, no, ya, a ver, tienes que ser como una profesional, como lo que eres y salir y dar todo, pero sí, me costó muchísimo salir hoy. Pero esta victoria no fue un golpe de suerte. Es la cima de una carrera construida a base de constancia, y es que Renata Zarazúa es pionera en cada paso que da. En 2020 se convirtió en la primera mexicana en la era Open en clasificar al cuadro principal del Roland Garros, llegando incluso a la segunda ronda. En 2024 volvió a romper barreras en Wimbledon, al ser la primera mexicana en 30 años en ganar un partido del cuadro principal. Ese triunfo la convirtió también en la primera mexicana en jugar en la cancha central de Wimbledon en la era moderna. Hoy, tras vencer a Keys en el torneo más grande del mundo, Renata Zarazúa no solo avanza a segunda ronda contra la francesa Diana Parry, también asegura su regreso al top 80 del ranking mundial, confirmando que atraviesa la mejor temporada de su carrera. 11 Noticias, Vianey Zárate. Y Patricio Howard aseguró el subcampeonato de la IndyCar 2025. El regiomontano terminó quinto en el óvalo de Milwaukee, resultado suficiente para sellar el segundo lugar general de la temporada, con la escudería Arrow McLaren. Esta es la mejor campaña de Howard en la IndyCar, y la carrera se la llevó sorpresivamente el danés Christian Rasmussen. La temporada cerrará la próxima semana en Nashville, Tennessee. Y los Diablos Rojos del México siguen encendidos en los playoffs. Anoche, con una ofensiva de 3 cuadrangulares y 9 carreras, vencieron 9-3 a los Pericos de Puebla en el juego 4 y firmaron la barrida. Se llevaron la serie, con lo que amarraron su pase a la final de la zona sur,
donde esperan rival entre los Piratas de Campeche y los Guerreros de Oaxaca. La cita será este fin de semana en el estadio Alfredo Harpelú. Además hay que destacar que con esta victoria suman ya 16 consecutivas en postemporada entre el 2024 y el 2025. En la zona norte, los Sultanes de Monterrey también están clasificados y esperan rival entre los Charros de Jalisco y los Algodoneros de la Unión Laguna. Y en reciente información, la Fórmula 1 ya confirmó lo que era un rumor sobre un regreso esperado a sus pistas. Se trata de Sergio El Checo Pérez, quien participará el próximo año con Cadillac y un nuevo equipo en la parrilla. Hasta aquí la información deportiva. Lupita, Angie, muy buen día. Muy buenas noticias, las de Renata Sarasúa. Gabo le ganó a la actual campeona del Abierto de Australia. Sin duda, la carrera de Renata va para arriba. Así es, va para arriba. Lo decíamos aquí hace un año más o menos. ¿Recuerdas que empezaba a ganar en Roland Garros, que empezaba a ganar, que era un referente nacional, que ya estaba opacando incluso a lo que había hecho Angélica Gabaldón en los 90s. Y ahorita Renata, bueno, está arriba. Vimos las imágenes, no se la cree ella misma, ¿no? Esa alegría que sintió al ganarle a Renata Kiss. La emoción. Claro, y además a todos los tenía en el estadio con la boca abierta. La misma rival allá en Estados Unidos, pues también sorprendida, pero ella muy merecido su triunfo. Y qué decir del Checo Pérez, Gabo, hace falta en la pista un mexicano como él. Así es, hace falta en la pista porque la afición mexicana lo está esperando. Todos los aficionados mexicanos estábamos esperando. Esta Fórmula 1, esta temporada fue así como que sin luz, muy sombría, porque no estaba Checo. Y lo han dicho mucha gente, ¿no? Que el Checo le da como ese plus porque la afición mexicana llega a las pistas a echar relajo y entonces empieza a ser un muy buen ambiente en la pista. Gracias a Checo Pérez, gracias a la afición mexicana. Entonces vamos a verlo ahora. Estábamos esperando que regresara. Bueno, ya se dio el anuncio. Vamos a ver ahora cómo le va, qué tipo de motor va a tener, cómo le va a responder el carro. Sabemos su capacidad, sabemos cómo lidera su monoplaza, pero vamos a ver qué tal le sale el motor de Cadillac. Y la dupla con Valtteri Bottas, ¿no? Y la dupla con Valtteri Bottas, vamos a ver ahora, porque se rumora que Checo Pérez va a ser el piloto líder y Valtteri Bottas va a ser como el escudero, lo que Checo Pérez le hacía a Verstappen. Claro. Vamos a ver cómo sale ahora con ese duelo, ahora con Red Bull, porque va a estar en la espinita, ¿no creen? Sí, claro, duda. Y además siempre se le exige mucho al Checo Pérez. Ha tenido sus claroscuros a lo largo de su carrera, pero siempre queremos resultados, siempre queremos podio. Cuando lo conquista se le aplaude, cuando le falla se le ha criticado también muy duro. Y esta competencia entre los mismos integrantes de un equipo, de una escudería, pues vamos a ver, pues como dicen, breaking. Ahí está Valtteri Bottas y Checo Pérez juntos en la Fórmula 1. Gracias, Gabo. Gracias, Gabo. Te vemos mañana. Buenos días. Hasta mañana. Seguimos con más del mundo. Vamos con información internacional y es que la justicia estadounidense es implacable con personas migrantes. Kilmar Abrego, el migrante de El Salvador, otra vez fue detenido por ICE a tan solo 3 días de haber sido liberado. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó que será enviado a Uganda, a 12,000 kilómetros de distancia, esto a pesar de que no es su lugar de origen. La política antimigratoria del presidente Donald Trump se impone nuevamente en el caso del migrante salvadoreño Kilmar Abrego García. Este lunes, al acudir a una cita con las autoridades migratorias en Baltimore, Maryland, Kilmar fue arrestado de nuevo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, solo 3 días después de que fue liberado de una prisión en Tennessee. Antes de su detención, envió un mensaje a quienes, como él, luchan por regularizar su situación migratoria. A toda la familia también que han sufrido separaciones y que viven constantemente por la amenaza de ser separadas, quiero decirle, aunque la injusticia nos está golpeando duro, no perdamos la fe. Abrego García podría ser enviado a Uganda, tras haberse negado a aceptar un acuerdo con los fiscales para declararse culpable de tráfico de personas, informaron sus abogados. El fin de semana, Kilmar se reencontró con su familia, pero fue enviado a un centro de detención de Virginia. La jueza federal Paula Shinis, a cargo del caso, informó que planea extender una suspensión de la deportación de Kilmar para analizar si las autoridades están violando sus derechos al debido proceso. ¡Todos somos Kilmar! ¡Todos somos Kilmar! 11 Noticias, Ediberto Martínez.
Otra historia es la de Beraldo, migrante mexicano que vive en California, también en Estados Unidos, quien apoya a gente sin hogar de una manera muy peculiar. Les contamos más. Es mexicano, vive en Estados Unidos. Superó los problemas que le trajeron el alcoholismo y las adicciones y hoy se dedica a ayudar a los demás. Beraldo vivió 15 años en Albuquerque, conociendo la calle y el alcohol. En febrero llegó a California y ahora celebra que está rehabilitado de una forma muy especial. Con su nueva vida en plena calle, Beraldo Gabaldón, barbero de profesión, invita a personas sin hogar para que tengan un cambio de imagen de manera gratuita y puedan empezar de nuevo. ¿Cómo van a reintegrarse a la comunidad? No tienen a dónde ir, no tienen refugio, no tienen un comienzo. Creo que ese es mi objetivo, conseguir algún tipo de mentoría para ayudar a estos chicos y alguien en quien puedan confiar. Frente al Parque MacArthur en Los Ángeles, Beraldo lleva más de un mes ofreciendo sus servicios y aspira a ser un ejemplo para que las personas que atiende no terminen en la cárcel o en adicciones y puedan valerse por sí mismos. De hecho, eso fue lo que me hizo darme cuenta de que estaba en su lugar. Sé cómo se sienten. No son malas personas, no lo son. Son humanos como nosotros. Así que pensé, ¿sabes qué? Tal vez un corte de pelo podría darles la chispa para cambiar sus vidas por completo. Nada me disuadirá de mis metas, así que me aseguraré de hacerlo hasta que me digan que no puedo. En California viven cerca de un tercio de las personas sin hogar de todo Estados Unidos. La principal causa, dicen los expertos, es la falta de vivienda asequible. 11 Noticias, Ediberto Martínez. Y vamos ahora hasta Venezuela porque el presidente de ese país, Nicolás Maduro, refirió que Estados Unidos ha cambiado el relato sobre el control del negocio del narcotráfico y ahora busca un pretexto para asediar las costas venezolanas con el envío de 3 buques de guerra. Que la guerra que ellos quieren la hagan en los Estados Unidos, contra las mafias de Estados Unidos que controlan todo el negocio del narcotráfico en Colombia, en América Central y más allá. Son las mafias de Estados Unidos quienes las controlan, ellos lo saben. Además, Nicolás Maduro calificó como un éxito total la asistencia de este fin de semana de ciudadanas y ciudadanos para ser reclutados en la milicia bolivariana y hacer frente así a las amenazas de Estados Unidos. Este lunes, Nicolás Maduro anunció el despliegue de 15,000 militares en la frontera con Colombia para reforzar la seguridad y combatir así el narcotráfico en esa región, luego de que el domingo se realizara un decomiso de explosivos y armas en esa zona. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su apoyo a Nicolás Maduro al afirmar que el cártel de los soles no existe y que es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. Y escuchen ahora lo que ocurre en El Salvador con el regreso a clases. Hay nuevas normas sobre cómo llevar el cabello entre los estudiantes. Ahora en las escuelas se está verificando al ingreso, en las escuelas públicas, con controles diarios, cómo es que ingresan las y los jóvenes, que se cumpla un estilo tipo militar, en particular los hombres, además de la introducción de reglas disciplinarias para la aportación, dicen, de uniformes perfectos. A iniciativa de la nueva ministra de Educación, Carla Trigueros, una oficial militar de alto rango, el cumplimiento de la medida detonó la viralización en redes de los videos de los jóvenes cortándose el pelo. Esto fue supervisado en la entrada de las escuelas y así se vivió. ¿Cómo voy a recibir el pelo? Para nosotros es un privilegio. No, y para mí también es un privilegio estar acá, realmente. La ministra de Educación advirtió que se considerará grave si las escuelas no cumplen con la nueva norma. Ya algunos sindicatos de maestros han calificado la medida como una tendencia a la militarización de la educación, pero el gobierno de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, defiende estas medidas como esenciales, dice, en la restauración del orden en las aulas.
El gobierno de Pakistán informó de la evacuación de 150,000 personas en el este de ese país por las lluvias y por la liberación del exceso de aguas en las presas de la India. Esto debido a las fuertes lluvias que ya dejaron 800 personas fallecidas. Un total de 203 niños y niñas, 477 hombres y 119 mujeres han sido las víctimas de esta temporada monzónica en el país surasiático, que se prevé que termine hasta mediados de septiembre. Las autoridades pakistaníes temen que de continuar las inundaciones, el 33% del país pueda quedar bajo el agua. Pakistán es uno de los países que más consecuencias del cambio climático ha enfrentado en los últimos años, desde sequías inusuales, olas de calor y lluvias torrenciales. Esto a pesar de que es de los países que menos contaminación emite. Platicando ya de antemano con Miguel de la Cruz después de este viaje relámpago a Aspen. ¿Cómo te fue, Miguel? Bienvenido, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Estuvimos muy a gusto. ¿Y qué tal? Aspen. Pues yo nunca pensé conocer Aspen porque ya ves qué características de sitio es, ¿no? Claro, para esquiar acá, güey. Esquiar, Entre otras actividades, claro. Ahí me decían que es un lugar donde se reúnen millonarios para defenderse de multimillonarios. Ándale, mucho gusto. Ojalá hubiera sido del grupo, no para hacer cosas, pero no, bueno, fuimos por otro motivo. Interesante hoy la cultura también, ¿no? Es un punto de atracción. O sea, el primer día salí y ya me encontré una orquesta ensayando. Qué padre. Ópera y el festival mismo. Que fíjate, yo pasé 2 notas, uno sobre la creadora, la directora, luego un líder de los inmigrantes en Estados Unidos. Y ahora lo que les presento es, logré conjuntar personas que hablan de sus rasgos como inmigrantes, dónde estaban y qué hicieron después o qué están haciendo ahora. Y sobre eso la siguiente historia. Vamos a ver. Durante 4 días, hombres y mujeres descendientes de familias latinas inmigrantes en Estados Unidos celebraron la unión entre iguales y compartieron experiencias que en común tienen historias de superación. Soy Gaby Pacheco, activista de los derechos para los streamers y inmigrantes en los Estados Unidos. Desde hace 20 años comenzó su lucha al darse cuenta que jóvenes como ella no podrían estudiar la universidad al ser inmigrantes indocumentados. Sigo en eso, ahora soy la presidenta de una organización que es la más grande en la nación. Hemos dado más de 12,000 becas, hemos recaudado más de $300,000 millones para los Dreamers y seguimos haciendo eso. Creemos en el valor, en el poder de la educación y de nuestra comunidad y, más importante, de los sueños de la juventud. Gaby menciona que muchos de los 66 millones de latinos en Estados Unidos requieren de apoyos como este. Mis padres son salvadoreños, crecí en El Salvador y viví 5 años en la Ciudad de México, me casé con un mexicano. Ana, quien estudió producción en la Universidad de Florida, le tocó ser mamá durante una recesión económica. Requería dinero, pero no tenía trabajo. Abrió un blog dirigido a madres de familia. Y lo empecé, al año me empezó a ir bien y entonces lancé la primera compañía donde reunía blogueras latinas en Estados Unidos. Para Germán Pérez, nacido en República Dominicana, arquitecto de profesión y artista visual de toda la vida, reconoce la plataforma que ha sido Estados Unidos para desarrollar su obra. Sin embargo, también identifica un rasgo que no es grato. Este país tiene tradición de discriminar a los que no se parecen a ellos. Júbilo por estar juntos, comunidad alegre, trabajadora, pensante y crítica. Motivos para celebrar lo que son en el Festival Raizado. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, pues así la edición 4 de Raizado en Aspen, Colorado. Y el Centro de Cultura Casa Alam ha ampliado su oferta educativa gracias a las posibilidades digitales. Este espacio de estudios culturales con licenciaturas, maestrías y doctorados en cine, creación literaria o historia del arte ahora extiende su oferta con talleres y diplomados.
la oferta es amplísima. En el caso de Casa LAM te puedo decir que tenemos cientos de cursos libres que se han venido dando en línea a lo largo de estos 10 años y evidentemente al día de hoy tenemos abiertos alrededor de 25 programas diferentes que van desde iniciación en la escritura, talleres de oratoria, curaduría, cine, artes plásticas. Con el propósito de alcanzar nuevos mercados y públicos más allá del recinto ubicado en la colonia Roma, la plataforma ELAM continúa desarrollándose para ofrecer contenidos de calidad docente y educativa. Lo que queremos es no solo ponernos a la altura de la oferta académica de grandes escuelas a nivel internacional, sino llevar este modelo de educación de primera línea, uno, al interior de la República, y por otra parte comentarte que estamos ya incursionando también en el mercado latinoamericano. Toda la información de la oferta académica se encuentra en la página de Casa LAM. Vámonos al libro del día, es Perros y Personas, una historia de amor de Julieta García, editado por Reservoir Books. Este libro en voz de su autora. Descubrí investigando que los perros no existirían sin las personas. Y entonces lo que hice fue elegir como distintas etapas en las que me iba acompañando un perro, contando historias particulares, no de ese perro en específico, aunque sí, sino de los perros del mundo y de la gente famosa que ha tenido perros en su existencia, como Pablo Picasso, como Virginia Woolf, Emily Dickinson, que han tenido perros con un vínculo muy estrecho. Los capítulos son los perros que yo he tenido en mi vida, tienen esos nombres, pero cada uno de ellos trata más bien de un fenómeno específico. ¿Qué hacer cuando un perro se enferma? ¿Qué hacer cuando un perro se muere? ¿Cómo tener una relación más justa con los perros? Leo, con el 11 avanzamos 108 páginas de la novela Si te vuelvo a ver, te mato, de Paulina Flores, editada por Anagrama. El X de hoy es de Berenice MS y dice: si tú fueras un pájaro, dijo ella con tono pendenciero, nunca perderías la vida volando porque serías una gallina. Bueno, gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 111 años del nacimiento del escritor argentino Julio Cortázar. En su honor, el poema del día, resumen de otoño, que en alguna parte dice: asombra a veces que el fervor del tiempo vuelva, sin cuerpo vuelva, ya sin motivo vuelva. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí, Cultura. Ay, lo pasaron muy rápido, que vuelva. De pronto vi que las hojas volaron y dije, bueno, se relaciona con el poema, el pájaro, el libro del día. Miguel, viene pues ya la recta final de vacaciones. ¿Qué tenemos que hacer antes de regresar a las aulas? En materia cultural hay mucho que ver todavía. Todavía, porque las programaciones contemplan hasta el último fin de semana, desarrollando los últimos días. Sí. Entonces sí, en el Centro Cultural del Bosque hay buena oferta teatral. En el Pabellón del Bosque, a un lado del Auditorio Nacional, un sitio no muy conocido por ser reciente, también tenían programado desde el principio hasta el final de las vacaciones. Y bueno, pues que se sumerjan, pónganle niños, ya no aguanto, y verás que salen un montón de opciones. ¿Sí? Pues es que, ¿cuánto tiempo en casa, no? Sí, y además está ahí la nueva Cineteca en Chapultepec, que también es una gran oportunidad para conocer y reconocer. Ir al cine, también hay buenas películas ahorita, o recuperar algunas que teníamos pendientes que no hemos visto. Hay que hacer algo en familia, ¿no? Pues eso es lo recomendable. Fíjate, cuando hemos hecho las lecturas para niños, entra toda la familia, porque ni modo que el niño mande un tuit, no se puede, pero sí los papás. Entonces, dinámicas como esas se pueden hacer todavía para disfrutar, que hagan memorable esta etapa vacacional, porque luego eso se recuerda toda la vida. Claro, ¿cuándo viene nuestra sala de lectura, Miguel? Será el 5 de septiembre en el marco del Hey Festival, a las 7 de la noche, en uno de los espacios destinados a las actividades del Hey Festival. Vamos avanzando en la lectura, es una autora chilena y ya algunos van muy acelerados. Claro, pues es que ya nada más nos queda, la próxima semana ya es la sala de lectura, y si nos la pasamos en la vacación vamos un poco atrasados con la lectura, pero el maestro Miguel de la Cruz nos permite a veces tomarnos esos descansos. No se la crean. Es estricto, es estricto. Miguel, te vemos mañana. Nos vemos más mañana cultura, por aquí. Bienvenido a México. Muchas gracias. Ya luego nos das ahí los pendientes. Los tips. Ay, los tips también.
Okay. Vamos a la pausa. A las 7 de la mañana en el tiempo del centro le damos la bienvenida aquí en el estudio de 11 Noticias al periodista José Luis Granados Ceja y que también es parte de este programa aquí de Canal 11 de Sin Muros. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias y bienvenido. Gracias. Buenos días, por supuesto. Y bueno, pues queremos hablar en este momento de la situación que se está viviendo entre Venezuela y Estados Unidos, particularmente pues con estas declaraciones de Estados Unidos en donde amenaza o anuncia este despliegue militar, este despliegue naval, pues con la justificación de que quiere combatir al cártel de los soles. Incluso pues ha desplegado una suma millonaria por Nicolás Maduro, por la captura que lleve o información que lleve a su captura. ¿Es justificada este combate a este supuesto cártel para esta intervención? ¿Cómo lo ves tú? Yo diría que por supuesto no. Claro que Estados Unidos tiene sus intereses, pero ellos siempre han estado pues, en contra del proceso bolivariano, la revolución bolivariana de Venezuela, y esta es solamente la última instancia de sus intentos por un cambio de régimen en Venezuela. No es nada válido. De hecho, los mismos analistas del temas de seguridad señalan que esto del cártel de los soles es un invento. No tiene nada que ver con la realidad. Es un pretexto para tratar de intimidar al gobierno de Venezuela sobre todo. Yo no creo que estén a punto, que estemos en la antesala de una invasión, pero sí sabemos que Estados Unidos tiene la intención siempre de sacar a Maduro del poder. Claro. Y este es un ejemplo más de eso. Claro, ¿y qué tendría que ocurrir precisamente para lograr este objetivo? No solo quitar a Nicolás Maduro del poder, sino incluso capturarlo. Estados Unidos tiene pues esas intenciones prácticamente de quitarlo del poder, un cambio de régimen, pero también verlo pues tras las rejas y a su modo, ¿no? Claro, sí, y pues con eso logran lo que siempre han deseado en ese país, ¿no? Venezuela, como muchos sabemos, tiene muchísimos recursos, y no solo petróleo, que es lo que más se conoce de Venezuela, sino recursos naturales, el oro, muchas cosas que pues, son del interés de Estados Unidos. Y el gobierno de Maduro es incómodo para Washington y por eso vemos estas acciones. Y si pudiera darse una situación, insisto que no creo, yo creo que sobre todo es un poco una táctica mafiosa, es la palabra que yo he estado utilizando. Ellos acusan a Maduro de ser un criminal, pero al final los mafiosos son los Estados Unidos, que también utilizan esas mismas tácticas, esa misma estrategia de querer intimidar con su fuerza militar o sus amenazas de una recompensa multimillonaria para lograr sus objetivos. Pero pues al final no, yo creo que es importante desde toda América, México, Colombia, Brasil, estos países que se han pronunciado, para decir que están en contra de esto, porque así no se puede llevar la política exterior. Yo sé que Estados Unidos siempre ha insistido en hacer las cosas a su manera, ¿no? Claro. Pero nosotros como países soberanos también tenemos que poner un alto ante este tipo de agresión, porque pues si lo permitimos con Venezuela, claro. ¿Quién dice que no lo van a intentar contra México? Y ya lo hemos visto también. Han señalado grupos del crimen organizado aquí de México como terroristas también, entonces no podemos dejar que se establezca ese precedente. Claro. Ahora bien, José Luis, en ese mismo sentido que tú señalas, la respuesta de la comunidad internacional, porque la ONU solo da declaraciones de que resuelvan de forma pacífica sus conflictos entre Estados Unidos y Venezuela, pero ya estamos hablando de un despliegue. Si bien dices, a lo mejor todavía no llegamos a la invasión, pero ya es un despliegue, ya por lo menos están amenazando. Y también está la parte de Francia, en donde parece que se está sumando a esta, digamos, estrategia de Estados Unidos de querer estar vigilando el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela. Sí, lamentablemente yo creo que también viendo todo lo que ha pasado en estos casi 2 años del genocidio contra los palestinos, no hay respeto por el derecho internacional. Las mismas medidas unilaterales coercitivas, las que llaman sanciones, que aplican contra Venezuela, son ilegales. Los expertos internacionales lo señalan. Sanciones solo se pueden aplicar desde la ONU, justamente, pero no pasa, ¿no? Es Estados Unidos dándose esa facultad de ellos mismos y pues causando esta incertidumbre en el panorama internacional, ¿no? Está dañando las relaciones internacionales porque pues también hay países que se han sumado a esta exigencia de querer vigilar las aguas del Caribe, que, insisto, es un pretexto, más bien es una táctica mafiosa para intimidar. ¿Hay algo que detenga a los Estados Unidos, como los nombres de Rusia
China, aliados importantes también de Venezuela. Y hablando de alianzas, al interior de Venezuela, ¿tú ves que Estados Unidos tenga una alianza que puede estar empujando precisamente al debilitamiento del gobierno de Nicolás Maduro? Estados Unidos tiene sus alianzas con la extrema derecha de Venezuela. Mucho afuera de ese país hablan de María Corina Machado, pero ella es un personaje de extrema derecha. Ella exige más sanciones. Imagínate pedir que castiguen a tu propio pueblo. Así que sí tiene sus aliados, pero ya se han quemado mucho con ellos. Ellos prometen mucho. En otras ocasiones han dicho, no, ya estamos listos, va a haber un golpe de Estado, y no llega. Entonces también Estados Unidos como que ya no confía tanto en la oposición, por eso están interviniendo de manera directa. Sobre la presencia de Rusia, de China como aliados de Venezuela. Claro. China y Venezuela tienen un muy alto nivel diplomático. Es de todo tiempo, en todo momento le llaman. Es el más alto que hay y de hecho Venezuela es el único país. Así que Venezuela sí tiene sus aliados, pero sí les afecta mucho esta tensión que tienen con Estados Unidos porque pues al final Estados Unidos tiene muchísimo poder sobre el mercado internacional del petróleo. Entonces, ellos son los que no permiten que Venezuela pueda vender su producto y pues eso provoca los problemas económicos que sabemos que hay en ese país y la migración y lo demás, pero que tiene aliados definitivamente. Sí, en contraste, José Luis, con esta extrema derecha de Venezuela, pues está el apoyo de alguna forma ciudadano que se ha mostrado por lo menos en las últimas horas ante la convocatoria del propio presidente a que se enlisten pues en las fuerzas militares para defender la soberanía. Sí, ha sido muy interesante ver esa reacción del pueblo de Venezuela, porque pues obviamente con toda esta crisis que atraviesan a través de los años, pues sí hay debilitamiento del apoyo del gobierno, pero gracias a esta amenaza, pues hemos visto una respuesta bastante fuerte de precisamente la gente acudiendo a la Plaza Bolívar en los centros de las ciudades y los centros urbanos para enlistarse como parte de la milicia. Claro. Esa milicia la creó Chávez en su momento justamente para anticipar esta posible invasión de parte de Estados Unidos. Y incluso hay críticos del gobierno de Maduro de la izquierda que pues dicen que se ha desviado del camino, pero ellos mismos, los más críticos, han dicho, ¿sabes qué? En este momento hay que cerrar filas y defender la soberanía de Venezuela como se debe. Claro, pero además ellos reciben beneficio, los ciudadanos que se enlistan tienen un beneficio, pueden incluso encontrar trabajo, recibir un salario. Ante la situación crítica, ¿también está siendo una opción? Claro, o sea, sí hay ciertos beneficios de formar parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Las Fuerzas Armadas siempre han jugado un papel bastante importante en lo que es el proceso bolivariano. Chávez, siendo el expresidente, él era un soldado, entonces como que siempre quiso acercarse a las Fuerzas Armadas, no tan distinto de lo que hemos visto en México. O sea, al final son parte del Estado y en lugar de estar reprimiendo al pueblo, pues deberían estar en tareas ayudando, como lo hemos visto últimamente en Venezuela y en países como México también. Muy bien. Pues José Luis Granados Ceja, agradecemos mucho este análisis que haces para comprender un poco más la situación, lo que estamos viendo, estas declaraciones de Estados Unidos, que como dice, o como explicabas, no es exactamente que ya estén invadiendo, pero de alguna forma pues están empujando hacia allá y hay que mantenernos muy pendientes de lo que pasa en la región. Así es, muchas gracias por estar acá. Gracias José Luis. Y te vemos en Sin Muros. Así es. Pendientes. 8 en redes sociales, 11 en señal abierta. Eso. Perfecto. Y bien pues ahí exitoso están. el programa. Ahí Gracias. están los horarios. Bueno, pues seguimos con más y nos vamos ahora con temas locales porque Dafne Cuevas Ortiz, secretaria de las Mujeres, está con nosotros hoy. Ella está al frente de esta dependencia en la Ciudad de México. Hay acciones para fortalecer el tema de la alerta de género, Dafne. Te saludamos con mucho gusto y cuéntanos en qué etapa nos encontramos, porque si esto surgió en 2019, ya tenemos avances. ¿Cuáles los resultados? Buenos días, Dafne, secretaria. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un gusto saludarlas. Pues en efecto, el día de ayer hicimos la presentación de un informe de las 9 acciones de la alerta de violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. Y efectivamente esto data de que en el gobierno inmediato anterior, nuestra hoy presidenta Claudia Sheinbaum hizo la declaratoria de alerta de violencia y se identificaron 11 acciones que eran urgentes, prioritarias y que se deberían atender, y con ellas y con 9 acciones posteriormente más se trabajó para tratar de bajar los índices de violencia contra las mujeres. Cuando nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, llega al gobierno, ella compromete a hacer una revisión
para poder verificar cuáles acciones se tienen que seguir realizando o cuáles se tienen que incluir para que podamos continuar teniendo acciones identificadas como urgentes, inmediatas, en las que se vincula la acción interinstitucional de las dependencias y la alianza con las organizaciones de la sociedad civil. Y en esa lógica, en marzo, el 8 de marzo de este año, la jefa de gobierno presentó las acciones nuevas que estarían siendo parte de la alerta de violencia contra las mujeres en la ciudad. Desde entonces, a la Secretaría de las Mujeres, a la Fiscalía, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nos tocó dar seguimiento, coordinar cómo íbamos a implementar estas acciones, fortalecer las tareas que cada una de estas 13 significaban, y el día de ayer, en efecto, presentamos nuestro informe y rendimos cuentas de cara a por dónde estamos avanzando, cómo estamos fortaleciendo las acciones de la alerta, cómo se insertan en la política pública integral del gobierno de la Ciudad de México para favorecer pues la prevención, la atención, la sanción con fines a erradicar la violencia contra las mujeres en la ciudad. Ahora bien, Dafne Cuevas, buenos días, secretaria, le saluda Elvira Angélica Rivera. Sobre estas 15 acciones que usted ha mencionado y que ya las escuchábamos ayer por parte de la jefa de gobierno, pues hay algunas que llaman la atención. Una de ellas pues es precisamente estas patrullas de policía de género, porque sabemos que el primer contacto ante una situación de violencia de género pues es definitivamente una de las más importantes. Si nos puede ampliar un poquito en qué consisten estas patrullas, ¿cómo van a actuar específicamente y sobre todo quiénes las van a conformar? Claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, efectivamente los primeros respondientes, que son la policía, deben estar ahí con capacidad de respuesta, con capacidad de atención, con información, con formación. Tenemos que lograr que esta idea de que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia se vuelva una realidad, y que la podamos operar implica trabajo de todo, digamos, no solo de las fuerzas policíacas, de la fiscalía cuando se presentan las denuncias, de la sociedad en general cuando ve que una mujer está siendo agredida y interviene y llama a las autoridades y demás. O sea, vivir una vida libre de violencia es nuestro derecho y hay que hacerlo cumplir. Y para ello, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana se creó una unidad de género que en sus inicios lo que estaba haciendo era como trabajo hacia el interior de la dependencia para fortalecer sus protocolos de actuación, para fortalecer la formación y capacitación de los policías. Pero ahora, con una de las acciones de emergencia, se crea esta unidad de policía que va a patrullar las calles. Se inicia en una primera etapa con 30 patrullas y un número importante de elementos que van a ir en dupla, pero la idea es que se va a ir incrementando conforme se vaya pilotando, se vaya capacitando, se vaya viendo cómo funciona. ¿Cuál es el objetivo? Que no necesariamente las patrullas moradas, como se pintó la raya, sean las primeras en llegar cuando se trata de una violencia en contra de una mujer, sino que siempre estén cerca patrullando y estén listas a acompañar, a fortalecer. O sea, tiene que llegar a atender el primer policía que reciba la llamada y que esté cerca, para que sea una respuesta inmediata, pero siempre tiene que la patrulla morada fortalecer el seguimiento, llegar a acompañar. Y todo eso es en el tránsito en el que no renunciamos a nuestro objetivo central, es que la policía en su conjunto esté perfectamente capacitada para atender con sensibilidad, perspectiva de género y eficacia para garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Bien. Claro, Dafne, también se crea el tipo penal de violencia de género en el ámbito familiar, y esto es fundamental porque se están tomando medidas también en materia legislativa y muchos de los agresores se encuentran directamente conviviendo con las mujeres en el hogar, o son su pareja, o es su novio, o es una persona cercana. Violencia de género en el ámbito familiar, tipo penal, ¿qué nos dices de esto? La jefa de gobierno tiene muy claro que la violencia que más nos ha costado, digamos, atender, darle seguimiento
que bajen los indicadores es la del tipo familiar, y eso es inadmisible. Y sabemos que transformar esa realidad pasa por una transformación profunda de cómo entendemos las relaciones de pareja, de cómo entendemos los roles de género, de cómo construimos igualdad para las mujeres. Hay una transformación cultural profunda detrás del tema de cómo radicamos la violencia en el ámbito de la familia, cómo hacemos que los lugares en donde las mujeres deben estar más seguras, protegidas y demás no sean lugares donde hay peligro. En ese sentido estamos haciendo muchas acciones de prevención y también estamos haciendo muchas acciones de fortalecimiento de las responsabilidades institucionales. Se presentará una reforma, todavía no está, lista, porque todavía estamos discutiendo los contenidos, porque ahí nos tenemos que coordinar muy bien con la Fiscalía, a partir de las experiencias que ya tenemos de cómo se presentan las denuncias, cómo se atienden, qué es todo lo que implica en el Código Penal la violencia familiar, para desmenuzarla bien, para categorizarla bien y para permitir que sea fácil y que no se confunda dónde está la protección de las mujeres, que son las que reciben esta violencia de manera central, y cómo tenemos que garantizar que tengan acceso a la justicia. También se crea una respuesta integral desde la propia Fiscalía, se renueva la Fiscalía de Violencia Familiar en el sentido de cómo se da seguimiento a los casos, y también pasa por cómo actúa la policía, para que los policías tengan nuevos incentivos, para que el incentivo de responder a la llamada sea un incentivo que los motiva, que no les da, el asunto es que no le teman a que las mujeres no van a presentar. Ya tenemos en la ley, ya tenemos en este momento un montón de causales por las cuales no es necesario que haya denuncia, que se tienen que seguir, por oficio. Entonces, estamos fortaleciendo todos esos componentes para que en su conjunto logremos hacer la transformación que implica que la violencia familiar que viven las mujeres descienda. Ahora bien, secretaria, por último, todas estas acciones que bien nos describe y nos detalla y que también se expusieron ayer por parte de la jefa de gobierno, ¿tienen una meta específica de reducir la violencia de género en la capital del país? ¿Un objetivo claro lo tienen, al término de un tiempo estimado? Las acciones de la alerta, como lo señala, el mismo nombre, nos ayudan a acelerar el paso. Estas se inscriben en muchas acciones que ya estamos realizando las dependencias del gobierno de la ciudad, no solamente la Fiscalía, la Policía o la Secretaría de las Mujeres, sino todas las dependencias en su conjunto. ¿Qué es lo que queremos? Que podamos ver en un tiempo perentorio cómo vamos transformando las relaciones sociales y cómo vamos bajando los índices de violencia contra las mujeres. Una de las cosas que presentamos ayer y que me parece muy importante, son aquellos delitos en los que hemos logrado que se transforme la tasa de impunidad, que baja, que desciende. Los feminicidios en esta ciudad han bajado un 42% en lo que va de este año en comparación con el año inmediato anterior. Y los índices de detenidos, es decir, de aquellos responsables de haber asesinado a alguna mujer, de haber cometido un feminicidio, se elevaron importante. Quiere decir que nuestra meta es que de manera consistente vayamos generando una sociedad y una respuesta institucional en donde cada vez tenemos menos tolerancia a la violencia con miras a erradicarla. Esto no es algo que ocurre en un periodo corto de tiempo, somos absolutamente conscientes de que las transformaciones culturales son de larga data, pero sí sabemos que si empezamos a hacer las acciones claras, bien dirigidas, vamos a hacer las transformaciones estructurales que se requieren para ir generando este mundo libre de violencia al que las mujeres tenemos derecho en la ciudad. Claro, que sepan que ahí están las medidas, ahí está la autoridad, pero que también no se queden calladas, que las mujeres alcen la voz, Dafne Cuevas Ortiz, y que denuncien. La denuncia es muy importante. Gracias, secretaria de las Mujeres aquí en la Ciudad de México. Gracias por la información y buenos días. Al contrario, muy buenos días y gracias. Gracias, tenemos más. Y bueno, ya le platicábamos este lunes de la llegada de las nuevas aeronaves de la flotilla de Mexicana. Bueno, pues alzaron el vuelo con esta incorporación de los Embraer. Se busca una mayor competitividad en la industria del transporte aéreo en nuestro país.
Un arco de agua marcó el inicio del primer vuelo comercial del Embraer 195E2, perteneciente a la nueva flotilla de aviones de Mexicana, la aerolínea operada por el gobierno federal. La aeronave, con capacidad para 132 personas, partió con un destino al aeropuerto de Tulum, Quintana Roo, a las 10 de la mañana desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Mexicana cuenta ya con más de 14 rutas a nivel nacional que ha permitido conectar a esos destinos que no estaban conectados, que es una aerolínea de inclusión, una aerolínea, como decimos en el turismo, para todas y todos, que genera una palabra que se llama prosperidad compartida. Es un instrumento del propio Estado mexicano para detonar otros sectores, detonar otras regiones de manera económica. El éxito de Mexicana se traduce en las 3 millones de personas que ha transportado entre enero y junio de este año, y también en unir a su flotilla el Embraer, que utiliza hasta 25% menos de combustible, con asientos, con más espacio para las piernas y diversas adecuaciones para comodidad de las y los pasajeros. Estamos iniciando una nueva era al introducir dentro de la aviación nacional tecnologías avanzadas de vanguardia que nos permite ser más competitivo en la industria del transporte aéreo. Las y los pasajeros expresaron su entusiasmo de estrenar la aeronave. Una experiencia muy buena, sabiendo que pues las aeronaves son del país, son de todos los mexicanos, y qué bueno que se haga eso. Pues estoy emocionada, la verdad yo ya había viajado con ellos y siempre me ha gustado, y pues tener esta experiencia en este nuevo avión pues me hace sentir con mucha emoción. Con imágenes de Yujin Pasol, Daniel Pérez e información de Nicteja Germán, 11 Noticias. Se cumplieron 100 años de la fundación del Banco de México. Ahí estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum destacando la importancia de este órgano central autónomo en la estabilidad macroeconómica del país. Ahí se puso de manifiesto uno de los retos conjuntos entre el gobierno federal y el Banco Central para hacer de México una potencia a través del Plan México, el fortalecimiento a las pequeñas y medianas empresas y hacer más competitivo a México, por supuesto, a nuestra moneda y controlar la inflación. Un esfuerzo que requiere la participación conjunta de la banca mexicana, de la Secretaría de Hacienda y de Banco de México. Se trata de impulsar el crédito de manera responsable, orientado a la inversión productiva, al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, al consumo interno y a la generación de empleos dignos. Y es que el tema que impacta a los bolsillos es la inflación. Controlarla, dijo, no solo es una tarea técnica, sino social. Afecta a los que menos tienen, dijo la presidenta, y apuntó que desde 2018 se ha demostrado que es posible el desarrollo con justicia social. El bienestar puede y debe ser el centro de la política económica. El aumento histórico al salario mínimo y los nuevos derechos sociales han permitido reducir la pobreza y disminuir la desigualdad, a diferencia del pasado, cuando la política económica favorecía la concentración de la riqueza y con ello la generación de pobreza. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, aseguró que a 100 años de la fundación del Banco Central, la institución constituye un pilar de estabilidad y desarrollo en México. Nuestras fortalezas más valiosas son la credibilidad y la confianza que la sociedad nos otorga. Estas fortalezas se han construido gradualmente a través de nuestros 100 años de historia y se basan en la capacidad, el compromiso, la honestidad y la lealtad a México con que se han desempeñado millares de mujeres y hombres que han laborado en esta institución. Hace 100 años se fundó el Banco de México por decreto. 25 de agosto de 1925, por el entonces presidente Plutarco Elías Calles, inició operaciones el 1 de septiembre de ese mismo año, bajo la dirección general de Alberto Mascareñas Navarro y el primer presidente del Consejo, Manuel Gómez Morín. Desde abril de 1994 y por mandato constitucional, el Banco de México es autónomo. Momento de
de conocer las condiciones meteorológicas para este martes en el reporte que nos preparó Ismael Marcelo con el estado del tiempo. Hola, ¿cómo están? Angélica, Guadalupe, muy buenos días, amigas, amigos de Canal 11. Las lluvias siguen generando estragos en nuestro país. Ayer la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, volvió a registrar un fuerte aguacero que inundó importantes vialidades, por ejemplo la avenida López Mateos, donde algunos usuarios del transporte público tuvieron que ser rescatados tras quedar varados en medio de la inundación. El pronóstico es consistente al indicar que las lluvias persistirán en prácticamente todo el país. Serán provocadas por los canales de baja presión, el monzón y el paso de las ondas tropicales 25 y 26, esperando para este día intensos aguaceros en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y en Chiapas. Respecto a la tormenta tropical Juliet, continúa su desplazamiento al sur de la península de Baja California. Tiene vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y de acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, el sistema podría evolucionar a huracán durante este día y lo hará en cuanto sus vientos superen los 119 kilómetros por hora. Por el momento, podemos descartar un posible impacto en el territorio mexicano. Las lluvias también continuarán en la capital del país, especialmente en horas de la noche. Así que volvemos a insistir, resguárdese en un lugar seguro durante una tormenta, no tire basura en las calles y evite transitar por vialidades inundadas. En cuanto al pronóstico regional, ojo amigas, amigos de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, ya que nuevamente habrá lluvias intensas este 26 de agosto. El ambiente será fresco esta mañana y cálido por la tarde. También lloverá muy fuerte con descargas eléctricas en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y en Chiapas. El ambiente será fresco esta mañana y cálido durante la tarde. También se anticipan nieblas en zonas montañosas, así que conduzca con cuidado. De igual forma, se prevén chubascos y lluvias fuertes con actividad eléctrica en Puebla, Morelos, Estado de México y en la Ciudad de México. Esta situación podría detonar encharcamientos e inundaciones, así que no olvide el paraguas y el impermeable. Un canal de baja presión y la onda tropical 26 producirán una tarde nublada con lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Aún así, las temperaturas serán muy calurosas en toda la región. En el norte del país también habrá lluvias con posible caída de granizo. El ambiente será frío esta mañana y cálido a caluroso durante la tarde con vientos de 40 a 60 kilómetros por hora. Finalmente, volverá a llover fuerte en Sinaloa y en el resto de la región se esperan algunos chubascos con descargas eléctricas. Los termómetros superarán los 35 grados Celsius en toda la zona y por arriba de los 45 grados en el norte de Baja California. Hasta aquí el reporte del estado del tiempo. Que tengan un estupendo día. A las 7:28 en la hora del Centro Momento de la Ciencia, Rafa Guadarrama, siempre temas interesantes. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Rafa. Con mucho gusto saludar a Lupita, Angie, y en efecto tenemos temas importantes hoy que queremos compartir con ustedes. Vamos a comenzar. La COP30 de cambio climático en Brasil debe tener una identidad netamente latinoamericana. Así lo plasmaron ministros de 22 países que están reunidos en la Ciudad de México durante 2 días para acordar una postura común frente a este fenómeno global. Itzel Gómez tiene la historia. América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más vulnerable a los fenómenos climáticos. Los indicadores en este sentido son contundentes. Tan solo en 2024 hubo 56 eventos extremos que afectaron a 6 millones de personas y cobró la vida de 800 más. Se perdieron más de 10,000 millones de dólares. Por esta razón, de cara a la COP30, la conferencia de cambio climático a realizarse en Brasil este año, representantes de 22 países de América Latina se reunieron en la Ciudad de México. Llamaron a fortalecer el multilateralismo y mantener a la gente en el corazón de la política ambiental. No puede hablarse de cambio climático si no hablamos de reducción de la pobreza.
No puede hablarse de reducción de emisiones si no tenemos como eje central el bienestar de la población. Tienen que ser juntos. No puede hablarse de reducción de emisiones si no hablamos de soberanía. La reunión de 2 días fue inaugurada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y estuvo acompañada por la secretaria de México de Medio Ambiente y quien será el presidente en la COP30, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belén, Brasil. La COP30 será una COP de implementación porque ya negociamos mucho, ya tenemos mucha legislación internacional. Lo que nos falta es conocer mejor las respuestas, las soluciones para poder actuar más. Este martes al mediodía habrá un mensaje a medios para abordar los avances de esta reunión que busca impulsar que la COP30 sea una cumbre de América Latina. Marca un precedente en las páginas de la historia y es un punto de inflexión para nuestro destino común. Tiene por objeto construir desde el diálogo miradas compartidas sobre el umbral impostergable de la emergencia climática, de la subsistencia planetaria, de la existencia humana. El día de hoy continuarán las actividades de esta reunión. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Demos un giro a la información, hablemos ahora de criopreservación de embriones, que ha permitido la gestación con éxito. Y vamos a conocer la historia de un bebé que en semanas anteriores ganó popularidad. Esto porque la conservación embrionaria más prolongada a la fecha le permitió ser reconocido como el bebé más viejo del mundo. Vamos a conocer los detalles con Carlos Guevara. El 26 de julio de 2025 nació Thaddeus Pierce, al que los medios han bautizado como el bebé más viejo del mundo. Su llegada destacó entre los 300.000 nacimientos diarios globales y los 10.000 que hay en Estados Unidos cada día. Su historia comenzó en 1994 cuando Linda Arquette y su esposo recurrieron a la fertilización in vitro para tener una hija. En ese mismo procedimiento se habían concebido otros 3 embriones. Uno de ellos se convirtió mucho después en Thaddeus, pero ¿cómo pudo nacer 30 años más tarde? Cuando era embrión, Thaddeus fue congelado para detener por completo su metabolismo, con una técnica llamada criopreservación. Lo que son las técnicas de fecundación in vitro utilizan la criopreservación. Digamos que es una parte de sus componentes. Este método data de 1950 cuando se descubrió que el glicerol protegía espermatozoides al congelarse. En 1972 se congelaron embriones de ratón con dimetil sulfóxido y en 1984 Alan Turson y Linda Moore lograron el primer nacimiento humano de un embrión congelado. Desde los años 90 se emplean sustancias vitrificantes que evitan que se formen cristales que rompan las células y maten al embrión. Hoy, esta tecnología ya no se considera rara o poco común. No hay datos en México, pero en Estados Unidos, 2.4% aproximadamente de los nacimientos hoy en día están relacionados con técnicas de reproducción asistida donde se emplea la criopreservación de embriones. Y en Estados Unidos pudiera haber unos 600,000 embriones criopreservados por muchos años. Uno de ellos fue el pequeño Thaddeus, quien nació recientemente y tras permanecer 3 décadas criopreservado a menos de 196 grados en nitrógeno líquido. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y cerramos con más información médica de China, donde se reportaron avances en el trasplante de un pulmón de un cerdo modificado genéticamente a un paciente humano con muerte cerebral. El órgano animal logró mantenerse viable y funcional durante 9 días. Después fue rechazado por su receptor. Sin embargo, es un avance importante si se considera que los xenotrasplantes o el trasplante de una especie a otra es una de las apuestas médicas para resolver la demanda de trasplantes de órganos en el mundo. Este trabajo se publicó en la revista Nature Medicine. Y bueno, es la información que tenemos este día. Pues muy polémica, Rafa, las dos informaciones, tanto ese bebé que fue mantenido en congelamiento 30 años, como esto de los cerdos, ¿no? Sí abre la puerta para la polémica entre, pues, cómo preservar la vida y también, pues, por qué medio, ¿no? Exactamente, lo que se ha observado de la criopreservación es que es un método que es eficiente, pues ayuda a mantener, en este caso, un embrión en buenas condiciones, en condiciones viables, funcionales,
durante por lo menos 30 años. Es el caso que acabamos de ver, que recién nació en julio, y también hubo unos gemelos que nacieron en Tennessee en el 2022, que también fueron producto de un embrión criopreservado durante 30 años también. Por lo menos en este periodo el embrión se mantiene en buenas condiciones. Ahí justamente aparecen las situaciones de la ética. ¿Qué tan viable es preservar una vida durante tanto tiempo? Si el embrión tendría incluso derechos propios, esto se ha planteado en algún momento, porque pues queda no a merced, pues, pero queda a resguardo de instituciones que eventualmente pues los donan o los aportan a parejas que están buscando tener hijos. Al final es un avance médico interesante, que aparte implica muchos desafíos, porque lograr que un embrión se mantenga durante tantos años viable y bueno, criopreservado o congelado, pues significa que todas sus células se mantienen estables durante este periodo de tiempo, y una vez que son reanimadas pueden pues dar pie a una vida nueva. Claro, y es una práctica que digamos la conocemos ahora con este caso. ¿Va a continuar, Rafa? Sí, por supuesto. Es una técnica que de hecho se ha convertido en bastante regular. Lo mencionaba Carlos Guevara en la nota, alrededor de 200,000, 240,000 nacimientos en Estados Unidos ya son por medio de esta vía. A lo mejor no es tanta la cifra, quizás son 240 nacimientos por medio de esta vía, pero es importante decir que sí es un método que se ha vuelto regular y bueno, como parte de las opciones para lograr tener una familia, cuando la naturaleza a lo mejor no lo permite. Claro, y rápidamente este tema de los cerdos, ¿por qué en particular hemos escuchado también que de un órgano de cerdo se ha trasplantado un humano? ¿Por qué esta similitud de la especie de los cerdos con los humanos? Pues tiene que ver mucho con la similitud que tenemos genética. Bueno, con muchas de las especies tenemos una similitud de más del 99% de aproximación en los genes, pero también los cerdos tienen una ventaja, digamos, las dimensiones de estos animales permiten también disponer de órganos que sean mucho más factibles para los seres humanos. Entonces, bueno, por estas razones... ¿El tamaño quizá también? El tamaño, sí, claro, el tamaño y la proximidad genética. Y se están haciendo también muchos estudios. Este cerdo particularmente, lo que llama la atención es que fue modificado genéticamente para que, para que sus células puedan ser mucho más... parecidas a las humanas. Ajá, sí, y que el paciente las pueda reconocer. Lo interesante es que dura 9 días de manera funcional en el paciente humano. Es más o menos el promedio que los órganos de xenotrasplantes más exitosos permanecen. Sí, pero es importante. O sea, antes llegaban al organismo y prácticamente eran rechazados. Tienen que ser mantenidos con inmunosupresores, que de hecho así es como se mantienen los órganos que son donados de humano a humano. Y en el caso de los cerdos, pues, de estos animales, se logra este trasplante sin inmunodepresores y pues puede lograr una permanencia durante días. Como dices, es un gran avance, ¿no? Es un avance, poco a poco, pero así es. Pues ahí está. Es lo que estamos viendo. Interesante siempre la sección. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Nos saludamos mañana. Nos vemos mañana. Y bueno, nos vamos con otro tema, y es que mire, con dispositivos de última tecnología, la Fuerza Aérea Mexicana se actualiza y reafirma así su compromiso de garantizar la seguridad en todo el país. Además, va a reducir el riesgo de bajas entre sus propios elementos. Les compartimos una investigación especial de mi compañero Salvador Martínez. Para enfrentar las organizaciones criminales o el huachicol, también como apoyo en las labores de búsqueda y rescate del Plan DN3E, las Fuerzas Armadas cuentan con nuevos refuerzos. Son dispositivos de última generación que surcan los aires y reducen el riesgo de bajas entre sus elementos. Son drones de última tecnología que se han sumado a las filas de la Fuerza Aérea Mexicana. Con el apoyo de las aeronaves no tripuladas podemos reducir este factor, ya que se les informa a las fuerzas en tierra si se está acercando a la mejor a un vehículo que no es de nosotros, que pueda pertenecer a alguna otra
a la delincuencia organizada o cualquier otra organización que quisiera dañar a las fuerzas, y las fuerzas toman las previsiones, las de tierra. Los drones permiten a las Fuerzas Armadas cubrir todo el terreno en situaciones de riesgo. Las aeronaves no tripuladas a distancia hacen como una vista panorámica de la situación que se está llevando a cabo en tierra. Esto nos ayuda sobre todo a la seguridad en flancos, para evitar que el personal de la defensa sea sorprendido por miembros de la delincuencia organizada. Pero estas aeronaves no tripuladas también son utilizadas en trabajos de salvamento, como las labores de rescate tras el paso del huracán Otis o en el combate en los incendios en Tepoztlán. Para vigilancia y reconocimiento. Es una labor muy importante para el área de Plan de N3, desastres naturales y diferentes tareas que tiene encomendada la Fuerza Aérea, en la que nos ha servido principalmente para reducir el factor riesgo por el personal, el desgaste, la fatiga operacional. Por motivos de seguridad, las Fuerzas Armadas no pueden revelar el tipo o modelos de las aeronaves no tripuladas que utilizan, pero el personal especializado da mantenimiento y lleva a cabo todos los días prácticas de manejo con los 3 modelos de dron con los que trabaja la Fuerza Aérea Mexicana. Es diario porque nos permite tener a personal mejor capacitado que pueda realizar las misiones que se encomiendan a la Fuerza Aérea Mexicana. Y no solamente adiestramiento a pilotos, sino también a los sensoristas, a los especialistas en electrónica y mantenimiento de aviación. Entre los operativos exitosos en los que se han utilizado estos dispositivos están acciones contra el cártel de Sinaloa o la reducción en la incidencia del robo de hidrocarburo a petróleos mexicanos. Y también son de importancia en la vigilancia de los ahora sí que los ductos de hidrocarburo. Realmente se reduce el desgaste físico con la autonomía de estas aeronaves, que pueden mantenerse en un área por bastante tiempo, incluso en horas nocturnas. Desde el Centro de Mantenimiento y Práctica de Drones de la Fuerza Aérea Mexicana de la Secretaría de la Defensa Nacional y con las imágenes de Cristian Aguilar y José Navarro, 11 Noticias. Bueno, y ahora como parte de nuestro noticiero nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias para compartirle más información, y es que mire, a pesar de que se habla mucho aquí en la Ciudad de México de que sus habitantes somos parte de una sociedad tolerante y de avanzada, integrantes de la comunidad trans señalan sentir temor al abordar, por ejemplo, el transporte público. Les compartimos más de esto. Rochelle siente temor cuando aborda los vagones exclusivos de mujeres. Es una sensación que la persigue desde que una guardia de seguridad le impidió el paso a Alex Andrade, una mujer trans como ella, en la estación Merced, y la reacción hostil que generó este hecho. La capital, dice, está lejos de ser una ciudad tolerante y de avanzada. Pero la realidad es que no es así. O sea, yo tengo miedo de que si el día de hoy me subo al vagón, me bajen entre todas las mujeres, ¿no? Pero con esta situación de que excluyeron a la chica trans, de no poder subir al vagón, y todas estas cosas que está diciendo Lili Telles, de que quiere excluirnos de baños, de vestidores, está dando un discurso de odio y las mujeres están a la defensiva. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, en lo que va de 2025, suman 29 asesinatos contra personas de la comunidad y 20 desapariciones. Baja California ocupa el primer lugar con 5 crímenes de odio. Yeilan, un hombre trans, cuenta cómo un guardia de seguridad del metro lo agredió en Plaza Chapultepec. No era la primera vez, ya tenía varios días acosando a un grupo de personas de la comunidad trans que se reúne en ese punto. Él comenzó a acercarse de forma intimidante y me empezó a empujar. Después de eso quiso golpear a una de mis compañeras que es chica trans, y al yo impedir eso pues me puse en medio y fue para mí el golpe. Tuve una fractura de nariz y desvío de tabique, del cual ya tuve una cirugía y ya estoy pues más recuperado. Yeilan lamenta que a la discriminación de los usuarios y el acoso de algunos policías se suma el desconocimiento también de algunas fiscalías. Por ejemplo,
cuando denunció a su agresor. A mí pues me hablaban en ella o a mis compañeras trans en él, entonces eso es discriminación. Por estas razones, pidieron que se les destine de manera exclusiva el último vagón del metro. Yo insto a que se pueda formalizar, legislar que ese vagón es LGBT. Yo insto a que se pueda hacer formal y legal, obviamente que se presente una propuesta y que ese vagón nos va a dar la seguridad a las trans que necesitamos. Con imágenes de David Ramírez, 11 Noticias, Gilberto Molina. Prácticamente a una semana del regreso a clases, hay alerta de Profeco a la población sobre los precios de la lista oficial de útiles escolares para el ciclo que está por comenzar 2025-2026. Sabemos que los costos por los productos y artículos escolares, por lo menos de 10 productos básicos, podrían tener incluso una diferencia de más de 200 pesos. Así lo detectó la Profeco y cita ejemplos. Para útiles de primaria, el precio mínimo de un bicolor es de 15 pesos, el máximo 36 pesos. Los colores de madera se pueden comprar desde los 28 y hasta los 69 pesos. Un cuaderno profesional tiene un costo entre 95 y hasta 175 pesos. El total de una lista con el costo más bajo alcanza los 203 pesos, mientras que aquella que tiene el costo más alto llega hasta los 418 pesos, de acuerdo con Profeco. En este regreso a clases es importante, dice la Procuraduría, hacer un ejercicio comparativo, para lo cual actualiza la Profeco las diferencias que existen a través de la página de internet Quién es quién en los precios Profeco. Visítela, chéquela, tiene apoyo importante para este regreso a clases. La dirección es qqp.profeco.gov.mx. En otros temas, el gobierno de Querétaro ha entregado ya 730 despensas, 6,200 paquetes de alimentación, 4,350 botellas de agua y más de 2,000 kits de limpieza. Esto lo hizo a las personas afectadas por las fuertes lluvias de este pasado fin de semana ahí en la zona metropolitana. Hasta el momento se reporta el fallecimiento de 3 personas por estas intensas lluvias, así como daños en 2,200 viviendas. Antes de irnos, vámonos con un poco de entretenimiento. Liquids de regreso, fueron 6 años de ausencia en los que desarrollaron proyectos personales y vuelven con todo un multiverso que comenzó con una nueva gira. Cabe recalcar que es un show completamente nuevo, con muchas características muy especiales, muy tiradas hacia un musical, pero que las canciones son, además de que hay canciones inéditas, que bueno, que ya estarán todas editadas para estas fechas, porque tenemos un disco nuevo. Viene también, es un show que es un recorrido por las canciones de todos los discos, todos los hits que ha tenido la banda, todos los sencillos. Van a incluir parte de su nuevo disco Déjà Vu, del que ya se conocen 3 sencillos, Good Morning, Suave y Recuerdo de Verano. Lo cantan junto al Dr. Shenka de Panteón Rococó, pues hay un poco de entretenimiento para irnos en este martes. Es, y un poco de ska ahí con esta fusión con Panteón Rococó. Pues nos vamos, Guadalupe. Ya nos vamos. Así es, agradecer a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y sobre todo en nuestras redes sociales. También les invitamos a que se suscriban ahí a nuestro canal de YouTube y que tengan un excelente martes. En televisión los dejamos con Diálogos en Confianza. Buenos días, hasta mañana.